Vamos a tratar, vamos a abarcar el capítulo 16, que es metalurgia en polvos, o la polimetalurgia, que le llaman. ¿Sí? Bien, empezando por el hecho de definir lo que son los polvos, o de dónde se obtienen esos polvos, o cómo pueden ser esos polvos. Polvos metalúrgicos, eh, pues tenemos el caso de los cerámicos tradicionales, se forman aplastando y moliendo materiales que comúnmente se encuentran en la naturaleza, tales como los minerales de silicato y el cuarzo. ¿Sí? Por ahí ustedes pueden ver piezas hechas en cerámica, en el piso de su casa, la loza de los baños. Estos materiales que vienen de polvos y se procesan para hacer ciertos cerámicos. Ahora, tenemos el caso de los metales y los nuevos materiales cerámicos. Estos se producen mediante una gran variedad de procesos industriales, ya puede ser un proceso más avanzado, ¿no? ¿Qué es la metalurgia en polvos? Es una tecnología de procesamiento de metales en la que se producen piezas a partir de polvo metálico. Sí. Eh, la secuencia usual de producción de los polvos metalúrgicos, los polvos se comprimen para darles la forma deseada y luego se calientan para ocasionar la unión de partículas en una masa dura y rígida. Se calientan sin llegar al punto de lo que es la función, ¿no? La compresión llamada prensado se realiza en una máquina tipo prensa cuyas herramientas se diseñan específicamente para la pieza que se va a producir, o sea, que tiene la forma de la pieza, ¿no? El tratamiento térmico, llamado sinterizado, se realiza a una temperatura por debajo del punto de fusión del metal. Que hay el ejemplo de unas pastillas carburadas hechas con polvos metalúrgicos. Como les decía, el proceso se obtiene las materias primas, ya vamos a explicar cómo se obtiene el polvo metalúrgico, se mezclan homogéneamente, se prensan, ¿sí? Previamente se le ha echado aditivos, ¿no? al polvo, ¿no? Después de prensado se saca una pieza eh, compactada, ¿no? Y se mete una máquina de sinterizado, se mete un horno, ¿no? De sinterizado para obtener la pieza final. Ese es el proceso para hacer las piezas de metalurgia en polvos. Sí, ¿qué piezas se pueden hacer? Se pueden hacer en granes, piezas que deben tener un control dimensional muy preciso, piezas que tienen ciertas características en, sus, en su composición, o sea, mezclas de metales que normalmente por procesos como la fundición no podríamos obtener. Piezas que deben de tener una porosidad controlada. Sí, es la ventaja de usar polvos metalúrgicos, que usted puede producir la pieza con una porosidad deseada, ¿no? Que usted diga, yo quiero que esta pieza tenga esta porosidad, ¿no? Que eso puede favorecer a la lubricación de una pieza. Puede ser un engrane autolubricado, o puede ser un engrane que se agregue o se añada o se adhiera la lubricación. Bien, ¿por qué es importante este proceso de la metalurgia en polvos? ¿Sí? Desde el punto de vista comercial y tecnológico. Bien, las piezas se pueden producir masivamente, si en un proceso automatizado, en forma neta o casi neta, que significa que usted puede sacar la pieza eh, casi terminada, ¿no? Sin ningún proceso posterior. No es como el proceso de fundición en el que usted tiene que decortar los respiraderos, la mazarota, eh, o los excesos de material, ¿no? Aquí básicamente usted casi puede tener la pieza al 100, ¿sí? O sea, puede quitarse ese proceso posterior, ¿no? Al haber producido la pieza. Y bueno, lo otro que viene ligado a eso, pues, en los procesos de metalurgia en polvos, al ser piezas casi netas, pues el desperdicio de materiales es bajo, ¿no? O sea, cerca del 97% de los polvos iniciales se convierten en un producto final. Si esto puede compararlo de forma favorable con un proceso de fundición que no ocurre igual.
Bien, debido a la naturaleza del material inicial en la metalurgia de polvo, o sea, usted obtiene el polvo, no es que lo funde y después hace una pieza, no. Usted produce el polvo y lo compacta, ¿sí? Entonces usted puede eh, hacer una pieza con un nivel específico de porosidad. Usted decide la porosidad que puede tener esa pieza. Entre más sea el compactado en la máquina, ¿no? O sea, al momento de producir la pieza. Cosa que usted no puede controlar en un proceso de fundición. Eh, como le decía, esta característica se presta a la producción de piezas de metal, sí, metal poroso, como rodamientos y engranes impregnados con aceite, así como filtros, piezas especiales, ¿no? Que se ocupan para cierta tecnología, ciertos procesos muy especiales, muy específicos, ¿sí? ¿Para qué más? Bueno, ciertos metales que son difíciles de fabricar por otros métodos se pueden formar por metales de polvo, lo que le venía diciendo. Eh, no solamente puede producir materiales nuevos o que mediante otros procesos no se pueden producir, por ciertas mezclas de materiales o relaciones que no se pueden producir de manera con procesos tradicionales como la fundición, sino también hay materiales que es muy complicado procesarlos, es muy difícil hacer piezas a partir de ellos. El tungsteno, que es un material refractario, que funde a una elevada temperatura, que es muy resistente, pues darle forma es muy difícil. Pero una de las maneras de procesar el tungsteno es mediante la metalurgia de polvos. Se producen filamentos de tungsteno que se usan en las lámparas incandescentes, ¿sí? Esos son los famosos focos incandescentes. Pero claro, ustedes ya casi no los usan, son focos bien baratos, pero esos fueron los primeros focos en usarse, ¿no? Ahora ya estamos usando focos LED, estamos usando tecnología más avanzada, pero antes, o cuando se comenzó a usar la luz eléctrica para iluminar, pues se usaban los focos de filamento de tungsteno, ¿sí? Entonces, la tecnología utilizada para fabricar eso, pues, es la metalurgia de polvos. Como le venía diciendo, ciertas combinaciones de aleaciones metálicas y cermets que no se pueden producir por otros métodos se pueden hacer por polvos metalúrgicos. Si ciertas piezas, yo le decía, bueno, eh, ciertas relaciones que no se producen o no se pueden producir por un proceso de fundición, pues se hace mediante metalurgia de polvos. Porque usted me decía, ¿para qué voy a ocupar una relación con ciertos componentes que no se pueden mezclar, que son difíciles? Bueno, porque esas relaciones le van a dar ciertas características al material. Por ejemplo, las famosas pastillas carburadas, las pastillas de tungsteno que sirven para cortar como herramientas de corte, ¿sí? Que son como piezas que resisten elevadas temperaturas, eh, tienen dureza en caliente, mantienen esa dureza y pues son herramientas de corte muy especiales, ¿sí? Eh, ¿Qué más? La metalurgia de polvo, pues el control dimensional del producto es muy preciso. No es como en los procesos de fundición, bueno, algunos procesos de fundición que usted no puede controlar, eh, pues, la dimensión de su pieza. En este caso, sí usted puede diseñar el proceso de tal forma que usted pueda obtener una pieza a una medida de alta precisión. Y también los métodos para la producción de polvos metalúrgicos se pueden automatizar, ¿sí? Para que sea más económica su producción, ¿sí? Bien, pero bueno, no todo es color de rosa, ¿no? O sea, a pesar de tener ventajas tecnológicas y comerciales, pues también están sus limitaciones y sus ventajas asociadas al procesamiento de polvos metalúrgicos. ¿Cómo qué? Primero, alto costo de equipo y de las herramientas. Es tecnología nueva, es tecnología reciente, pues por lo general la tecnología reciente es más cara, cuesta más desarrollarla, las máquinas son más caras, el equipo es más caro, las herramientas también. Son herramientas de alta precisión, ¿sí? Entonces, tanto el costo del equipo como las herramientas pues son más caros, ¿no? Por eso es que yo, pues hasta donde yo sé, no hay polvos metalúrgicos aquí en Honduras. Pues que yo sepa, si usted me puede sacar del error y me dice que hay alguna empresa que se dedique a eso,
Porque igual, o sea, es lo que le digo, es un alto costo del equipo y de las herramientas, ¿sí? Y además de tener un equipo, eh, pues los empleados capacitados en ese aspecto, ¿no? ¿Qué más? Hay un alto costo de los polvos metalúrgicos. No es sencillo producir los polvos metalúrgicos. Eh, Son procesos un poquito especializados. Dificultades en el almacenamiento y el manejo de los polvos metálicos. Sí, es peligroso. Ciertos metales que son reactivos, que a la hora de almacenarlos, pues es peligroso, ¿no? Puede causar incendio o alguna reacción fuerte y pues por ahí eh, el almacenamiento pues, del material no es tan sencillo. ¿Qué otra desventaja? Las limitantes en la forma de la pieza. Ya vamos a ir viendo cómo se produce las piezas con polvos metalúrgicos. Pues se darán cuenta que a la hora de producir la pieza en el prensado, la forma del troquel debe darle el chance o la ventaja de poder sostener la pieza. ¿Sí? Entonces, una forma muy intrincada no me va a dar esa ventaja o esa posibilidad. De una limitante es la forma de la pieza. Bien, las variaciones de la densidad del material a través de la pieza pueden ser un problema, especialmente para piezas de forma compleja. Sí, o sea, no hay tanta uniformidad en la pieza, si no es tan sencillo producirlas. Y iremos viendo que también no es que se producen piezas tan grandes en peso y tamaño, ¿no? Porque por lo general son piezas pequeñas y, ¿sí? Bien, lo que les decía, bueno, que se pueden producir piezas grandes hasta de unos 22 kilogramos, 50 libras. La mayoría de los componentes hechos por polvos metalúrgicos son menores a los 2.2 kilogramos, o sea, promedio de 5 libras. O sea, no es algo tan pesado, ¿no? No es industria pesada, como dirían ustedes. Eh, las aleaciones de hierro, acero y aluminio constituyen el mayor tonelaje de metales que se usan en la metalurgia de polvos. O sea, son los polvos, por decirlo así, o los materiales que más se usan para producir piezas con esta tecnología. ¿Sí? ¿Qué otros materiales se incluyen? Pues el cobre, níquel. Recuerde que el cobre es un buen conductor, ¿verdad? Y tenemos los metales refractarios como el molibdeno y el tungsteno, que son materiales que existen a altas temperaturas. Yo le ponía el ejemplo, ¿no? De la pastilla carburada o el famoso injerto que usted le puede poner al buril, a la herramienta de corte del torno o a la herramienta de corte de la fresa y así. Los carburos metálicos como el carburo de tungsteno se incluyen frecuentemente dentro del campo de la metalurgia de polvo. O sea, lo que yo le decía, las pastillas carburadas tienen alta resistencia al desgaste. Bien, ¿qué es un polvo? Entonces, el polvo es un sólido dividido en partículas finas, ¿sí? Es un sólido, pues, llevado a su menor, por decirlo así, a su menor tamaño, ¿no? Es un bloque de material que se ha pulverizado, que se ha hecho polvo, ¿no? Eh, la forma de los polvos individuales, nosotros podemos definirla mediante los siguientes atributos. Son tres atributos. El tamaño de las partículas y su distribución, la forma y estructura interna de las partículas y el área superficial. ¿Sí? Vamos a ir viendo cada una de ellas. Con el tamaño y su distribución, bueno, el tamaño se refiere a qué tan grande a la dimensión de, o sea, qué tamaño, qué dimensión tendrá el polvo individualmente. ¿Sí? O sea, cada polvo, qué tan fino, qué tan grueso será. O sea, eso se refiere con el tamaño de las partículas. Por ahí vamos a usar el término de número de malla para referirnos al número de aberturas por pulgada lineal de una criba. La criba, bueno, aquí es, por lo general el libro hace traducciones del inglés. La criba sería como hablar eh, de la malla, por decirlo así, del pascón o del colador, ¿no? Las partículas se separan haciéndolas pasar a través de una serie de cribas o mallas o pascones de tamaños progresivamente menores de malla, ¿sí? O sea que usted va a ir colando las partículas, va a ir tamizándolas y pues las partículas más finas serán las que irán pasando por esos tamices, ¿sí?
Otro método para medir el tamaño de las partículas son por microscopía y técnicas de rayo X. Pues sí, usar el microscopio electrónico o por técnicas de rayos X, pues ya es tecnología más avanzada, ¿no? Bien, entonces una manera de clasificarlo, pues es usando esas mallas desde la criba, ¿no? La criba sería como el colador, ¿no? Pueden ver acá, pues la partícula más gruesa queda atrapada en un número de criba y la más fina pasa. Y así sucesivamente, hasta tener un tamaño de partícula mucho más fino, ¿sí? Bien, ¿de qué otra manera se clasifican? Según su forma y estructura interna, ¿sí? La forma puede variar. Puede ser esférica, el polvo, ¿no? O sea, la partícula. Puede ser esférica, redondeada, puede ser cilíndrica, esponjosa, acircular, en forma de hojuela, cúbica o agregada. Hay distintas formas en que se puede producir el polvo, ¿sí? Eso influye a la hora de compactar la pieza, eso influye a la hora de tener un comportamiento, una cierta característica, un cierto comportamiento físico de la pieza terminada, ¿no? Y la área superficial, va, suponiendo que la forma de la partícula sea una esfera perfecta, su área y su volumen pues están dadas por estas ecuaciones. ¿Sí? El área sería igual a pi por el diámetro cuadrado y el volumen pi sexto del diámetro a la cubo. Estamos dependiendo de su área superficial. Bueno, a eso nos referimos a la partícula, ¿no? Individual. Bien, ¿qué otras características de los polvos nos sirven para clasificarla? Su fricción interparticular, características de flujo, compactado, densidad, porosidad, composición química y películas superficiales. O sea, cada polvo que usted produzca pues tendrá una característica muy singular, ¿no? Bien, la fricción interparticular, o sea, entre las partículas, influye o afecta la disposición del polvo a fluir con facilidad y a compactarse firmemente, dependiendo de la forma de la partícula, ¿no? Una medida común de la fricción interparticular pues, es el ángulo de reposo. Si es el ángulo que se forma cuando usted ha acumulado una cierta cantidad de polvo metalúrgico y ese es el ángulo que se mide, este que está acá, ¿no? El ángulo de reposo. Entonces, dependiendo qué tanta fluidez hay en la partícula, ese ángulo puede cambiar, ¿no? ¿Sí? Entre más o menos fricción tenga, pues el ángulo cambiará. Las formas esféricas producen la menor fricción interparticular porque al desviarse de la forma esférica se incrementa la fricción entre las partículas. Sí, o sea, entre la forma sea menos esférica, o sea, más tendrá mayor roce. Sí. Entonces, para que nos sirve esto, pues, estas características del flujo y de la fricción son importantes durante el llenado del troquel y el prensado. ¿Sí? Entonces, el llenado del troquel o de la pieza donde se hace, pues la máquina donde se hace prensado, depende de un flujo fácil y consistente de los polvos. Entonces, por ahí la forma de los polvos influye. ¿Sí? Bien, ¿qué otras cosas tenemos? Pues el empaquetamiento, la densidad y la porosidad. Sí, las características del empaquetamiento dependen de dos medidas de densidad. Primero, la densidad real, que sería la densidad del volumen verdadero del material. O sea, esta es la densidad que tiene el material cuando los polvos están fundidos en una masa sólida, ¿sí? Entonces es como quien dice la densidad que tiene cada partícula, ¿no? Cada partícula de polvo, ¿no? Segundo, la densidad volumétrica. Pues esta densidad sería la densidad de los polvos eh, cuando ya están
suelto, ¿no? Y este incluye el efecto de los poros entre las partículas. Entonces es la densidad que tendría cuando usted eh, ha compactado los poros, perdón, ha compactado los polvos y en una pieza, ¿no? Entonces ya usted me diría no solo el volumen en sí del polvo, sino también eh, está incluyendo los poros que hay entre los polvos, ¿no? Entonces, debido a esto, o sea, debido a los poros, la densidad volumétrica es menor que la densidad real, ¿sí? O sea, la densidad real es mayor, ¿no? O sea, no tiene esos poros, ¿sí? Porque la densidad real es la densidad que tiene el material, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos lo que se le llama factor de empaquetamiento, que es una relación, o sea, entre la densidad volumétrica dividida entre la densidad real, ¿sí? Es la densidad volumétrica entre la densidad real. Y como recuerde que la real siempre va a ser mayor que la densidad volumétrica, pues estos valores serán menos que 1, ¿no? Serán menores que 1. ¿Qué valores hay? Típicos entre 0.5 y 0.7. Y obviamente ese es un factor, pues entonces es adimensionado. ¿De qué depende ese factor? Depende de la forma del polvo, o sea, del grano, ¿no? Y de la distribución de los tamaños de la partícula. ¿Sí? Entonces, qué tan fino sea el grano, qué tan grueso sea y qué forma tiene. La porosidad se define como la razón de volumen de los poros, o sea, los espacios vacíos, respecto al volumen eh, volumétrico. ¿Sí? O sea, básicamente de la pieza, usted sabrá el volumen, el volumen que hay de la pieza y de la porosidad pues será esos espacios vacíos entre las partículas de polvo, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos que ver en los polvos metalúrgicos? La composición química, ¿sí? O sea, esa es una característica muy importante, saber identificar qué composición química tiene el polvo. Por ahí nos puede servir los espectrómetros de plasma, usted puede hacer una clasificación precisa de la composición química de los polvos, ¿sí? Los polvos metálicos se clasifican como elementales. Esto significa que consiste en un metal puro o prealeado, en donde cada partícula es una aleación. Prácticamente cualquier metal puede reducirse a la forma de polvo, casi cualquier metal. Bien, vamos a dejar esta clase, esta sería la primera parte y vamos a compartir con ustedes una segunda parte, ¿sí? Para poder poner el examen.